el gran trabajo que ha hecho esta comisión número 2, que os voy a relatar ahora mismo: innovación y progreso sostenible. Conclusiones: responsabilidad y confianza. Dos palabras que nos definen bien y que definen bien nuestro programa electoral. Responsabilidad para asumir los nuevos retos por delante y confianza en alcanzarlos. El sentido de responsabilidad es lo que nos mueve a hacer también aquí propuestas meditadas y ambiciosas pero factibles, pegadas a la realidad y con un enorme poder de transformación social, que es nuestro objetivo. Y si asumimos ese compromiso es porque confiamos en nuestra capacidad para cumplirlo y porque siempre cumplimos, les guste o no, con la palabra dada. Y sobre todo, la primera razón para esta confianza nos la da la gente, la sociedad, que ha demostrado sobradamente su voluntad de mejorar y su capacidad de lograr metas que hasta hace muy poquito para este país eran inalcanzables. Así que, satisfechos, hemos puesto colofón a un programa complejo y lleno de sensatez y cargado de futuro. Hace solo 4 años nos comprometimos a llevar adelante un profundo proceso de transformación de la sociedad en todos los órdenes, pero sobre todo que tenía una decidida apuesta por un nuevo modelo de crecimiento. Íbamos a sentar el progreso de una nueva sociedad sobre bases más sólidas y más seguras, sobre presupuestos que garantizaran el bienestar del presente, pero sobre todo no hipotecaran nuestro futuro. Sin ninguna duda, la innovación era para todos nosotros uno de esos primeros pilares. Solo los muy miopes, y es que, querido Pedro, hay algunos que los parches les duran toda la vida, no percibían la necesidad de incrementar, como hemos hecho nosotros, nuestra competitividad y además hacerlo a partir de principios muy distintos de los que los estaban llevando a cabo. Hace tiempo que para nosotros es evidente que la nueva economía globalizada, en ella ya no podemos ni debemos competir ofreciendo mano de obra barata y productos de escaso valor añadido. Así que la alternativa más razonable, en realidad la única sensata, era optar por un modelo nuevo de crecimiento basado en la innovación tecnológica, en la creatividad, en el talento, en la capacidad emprendedora y, por supuesto, en el conocimiento. Pero para que esta apuesta fuera viable, resultaba imprescindible mejorar los diversos factores físicos, técnicos y humanos que incidían en la producción. Y hacerlo no a cualquier precio y de cualquier manera, sino teniendo muy presente que un crecimiento que implicara daño sobre el medio ambiente era, sin ninguna duda, pan para hoy, hambre para mañana. Como casi siempre, pan hoy para algunos, pero mañana hambre para la mayoría. Así que, convencidos de ello y con mucha ambición, señoras ministras, mucha eficacia, el Gobierno aprobó en 2004 un amplio conjunto de reformas con el fin de mejorar cada uno de los aspectos que iban a ser claves a la hora de adoptar ese nuevo modelo de crecimiento. Mejorar el capital físico y las infraestructuras, y para ello impulsamos el ambicioso Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes de 2005. Un plan cuyos 3 principios son la modernidad, la seguridad y la sostenibilidad. Yo, que soy catalana, los pronuncio con T de talento y de talante, pero se pueden pronunciar con Z de zapatero perfectamente. Modernidad, seguridad y sostenibilidad.